¿Qué tal? Bienvenidos a Tirando el Libro con Hogar y con Amílcar. Estamos en un nuevo episodio para compartir, ya saben, las lecturas que nos apasionan, para que no pierdan detalle de estos resúmenes y que sean útiles para ustedes conocer las obras y también para que eventualmente decidan conseguir los libros electrónicos o conseguir los libros físicos para que los puedan leer, revisar y por supuesto comentar en la parte de abajo una vez que tengan ya la información completa de estos textos. En esta ocasión vamos a hablar de este libro que se llama El viaje de la humanidad y el autor es Oded Galor. Oded Galor es un economista israelí que se ha dedicado a investigar la cuestión del crecimiento económico y la desigualdad en los países, y esta es la obra que escribió de hecho durante la pandemia y que publicó hace 1 año y medio, y es del cual vamos a hablar en esta ocasión. Recuerden suscribirse a nuestro canal, en la parte de abajo pueden darle clic a la campanita y al botón de seguir para que no pierdan detalle de todo lo que acontece. Y para comenzar vamos a preguntarle a Bogart el que piensa tanto del crecimiento como de la desigualdad. Pues bueno, más bien voy a tratar de responder esas preguntas con lo que hemos platicado. Este libro ya Amílcar nos lo había compartido en el club de lectura, entonces pues por ahí más o menos recuerdo un poco de qué va. El crecimiento y la desigualdad en las sociedades, pues seguramente debe de haber algunas teorías. Ahorita Amílcar nos va a platicar de qué es lo que propone Oded Galor. ¿Qué creo? Pues que en algún momento debe de haber ciertas políticas dentro de la cultura, ¿no? Dentro de las sociedades más bien, para que ese crecimiento pues sea benéfico o beneficioso para la población en general, y que dentro de esas acciones pues también se considere justamente el otro tema, ¿no? Evitar la desigualdad. Eso sería el ideal, ¿no? Eso es como lo que creo que es el ideal. En la práctica seguramente no es tan sencillo como lo mencionamos, y creo que ahí ya ejemplos sobran, ¿no? Nuestro mismo país o en nuestra misma ciudad se puede notar esta desigualdad, y también comparando las ciudades, los estados, los países, pues que el crecimiento, por más que haya una fórmula ideal, pues no quiere decir que se vaya a dar exactamente igual. Por lo mismo, si recordamos, ¿no? Países en crecimiento, países ya establecidos o potencias económicas, pues hay algunas y la mayoría está quizá del otro lado. Entonces supongo que más o menos estos son los temas que menciona Oded Galor, y me imagino que comienza desde la antigüedad, ¿no? Por eso es el viaje. Así ¿correcto? Pues vamos a escuchar lo que tiene Amílcar que contarnos de este libro. Exactamente, como saben, mi formación es de economista y este tipo de libros, de estos textos, son los que me apasionan en gran medida, y por eso decidí compartirlo en esta ocasión con ustedes. Tenemos estos dos grandes grupos de análisis, que por un lado es el crecimiento y del otro lado está la desigualdad. No vamos a extendernos tanto en cada uno de ellos, sino centrarnos específicamente en lo que menciona Oded Galor. Abordando la parte del crecimiento, si ustedes recuerdan algo que hayan escuchado relacionado con esta palabra, tiene que ver con el hecho de ver algo que tiene una situación y se va haciendo más grande. Esa es una situación de crecimiento. Los ahorros pueden crecer, nuestros brazos pueden crecer, y eso no hay que confundirlo necesariamente con desarrollo. No entraremos en esa discusión en este caso, pero cuando hablamos de crecimiento, centrado en lo que menciona el libro, tiene que ver con las capacidades económicas de las personas. Crece la cantidad de dinero disponible y eso le da la oportunidad a las personas de mejorar su calidad de vida. Oded Galor hace todo el recorrido desde hace miles de años, desde el inicio de los seres humanos, desde hace unos 12.000, 13.000 años, en donde la sociedad era nómada, va avanzando, y gracias al desarrollo de la tecnología, tanto de la agricultura como de algunas herramientas, da la oportunidad de una revolución neolítica, que es pasar de la situación de nómadas a una situación sedentaria, y es así que van creciendo las pequeñas aldeas, las villas, las ciudades y eventualmente los países. Eso es una súper simplificación, pero esa es la idea del texto. Y llega un punto en donde analiza Oded Galor la situación del crecimiento relacionada con
específicamente la calidad de vida de las personas. Por miles de años, los seres humanos no mejoraron su calidad de vida, sino que obtuvieron un crecimiento que eventualmente cayó en algo que se conoce como trampa de la pobreza o trampa malthusiana, que quiere decir que se genera una gran cantidad de recursos y al ver prosperidad, los seres humanos de esa época comienzan a reproducirse más rápido y esa riqueza que se generó en un punto empieza a desvanecerse en el tiempo debido a que hay una mayor cantidad de bocas que alimentar. Cuando se llega a la situación de pobreza vienen enfermedades, viene debilidad para poder hacerle frente a la escasez de los recursos, a los desastres naturales, etc. Y eso es lo que se considera trampa de la pobreza, generar riqueza y después perderla a lo largo de algunas generaciones. Esto se rompe cuando llega la revolución industrial, en donde empezamos a ver una situación en donde la pobreza ya no llega en la misma proporción, sino que se empieza a generar una situación en donde la calidad de vida eventualmente comienza a crecer y ya es la realidad después del inicio de la revolución industrial hasta nuestros días. La calidad de vida se ha multiplicado en varias ocasiones, de manera distinta en varios países, pero podemos ver que la situación efectivamente mejoró, no para la población en general, pero a nivel promedio la situación sí ha mejorado. Entonces logramos salir de la trampa de la pobreza y nos desplazamos hacia una situación de crecimiento gracias a la tecnología, gracias a la educación y gracias al énfasis que se le puso a la cuestión de la salud. Entonces eso tenemos como parámetro de partida. Si nos movemos al lado de la desigualdad, entonces podemos ver una situación en donde ese crecimiento fue distribuido de forma desigual, inequitativa. Y entonces tenemos presente, como mencionó Bogart, que no todas las personas tienen acceso a la misma cantidad de recursos. Hay quienes manejan millones de pesos y hay otros que viven con una cantidad limitada de recursos día con día. Ahora, Oded Galor busca cuál es la causa de esa desigualdad y busca y pretende dar una explicación que él lo aterriza específicamente a 3 situaciones. La primera de ellas es la diversidad biológica y cultural, que él asocia como parte del acceso a los recursos naturales que tienen las distintas sociedades y también las características culturales derivadas de la religión, derivadas de la forma en la que se llevaron a cabo las actividades en esa región, etcétera, que en algunos puntos pudo haber sido un motor de empuje para que se generara mayor recurso. Por otro lado, las características geoclimáticas, pueblos o civilizaciones que crecieron cerca de los recursos naturales, como el agua, una gran cantidad de madera, algunos recursos minerales, eso dio la oportunidad de que estos países o estas civilizaciones pudieran generar mayores cantidades de recursos y eventualmente con la situación del desarrollo económico también sucedió que algunos comenzaron a apropiarse de los lugares en donde se llevaban a cabo las actividades y eso los favoreció y comenzó una acumulación de dinero que hoy en día conocemos como capitalismo, que no es más que la oportunidad de acumular dinero en esta sociedad, no a confundirlo con otras situaciones. Y finalmente, Oded Galor aterriza la cuestión de la desigualdad específicamente en las instituciones. Esta es una idea que desarrollaron hace varios años otros economistas en un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países?, que en algún punto también vamos a comentar aquí en el canal. Y ellos desarrollan la idea de que los países fracasan o prosperan debido a toda su infraestructura institucional y lo dividen en 2, las extractivas y las inclusivas. Los países que tienen una mayor desigualdad desarrollaron instituciones extractivas que se dedicaron a utilizar o a despilfarrar los recursos derivados de los impuestos, los recursos naturales y evitaron la distribución equitativa. Y por otro lado, las instituciones inclusivas de países asociados naturalmente con cuestiones democráticas, con la apertura comercial, con la posibilidad de comerciar unos con otros. Y eso es otra de las cuestiones que analiza Oded Galor como motivo de la desigualdad. En nuestros días, por supuesto, la desigualdad es una de las situaciones que más afecta a las sociedades, porque vemos, como ya lo mencioné, una acumulación
excesiva de dinero en algunas personas y muy poco acceso a algunas más. Hay un indicador en economía que se llama índice de Gini, que mide justamente esta situación, pero no hablaremos de eso en este caso. Oye, tengo una pregunta. Oded Galor menciona algo acerca, por ejemplo, de todos esos países que en algún momento fueron conquistados por otros. O sea, eso lo toma como estos, o sea, dentro de estos factores de la desigualdad. Sí, por supuesto, porque es parte de la situación cultural de uno de los tres factores que mencioné. Ya. Entonces, la diversidad biológica y cultural tiene que ver también con las ideas que llegaron de otros países. Pensemos en Estados Unidos, de la influencia inglesa, la influencia francesa, en el caso de nuestro país, la influencia española, y así podemos empezar a ver en otros lugares cuál fue la influencia derivada de inicialmente el colonialismo y después el imperialismo, que para el caso de África tuvo condiciones muy particulares que no les permitieron desarrollar ese potencial, salvo el caso de Sudáfrica, por mencionar un ejemplo de ese continente. Pero si pensamos en Australia, si pensamos en Nueva Zelanda, pues son países que lograron prosperar gracias al acceso institucional que le dio el Reino Unido en su momento, junto con otras cuestiones, no es lo único. Pero podemos observarlo también en Singapur, podemos observarlo en Corea del Sur, que son países de los más desarrollados del mundo y que han logrado generar mayor riqueza derivado de la inversión en educación que hicieron no hace 2 o 3 años, sino por varias décadas. Ya. Y en esencia es eso, Bogart, de eso se trata este libro. Oded Galor comparte de una forma muy clara ahorita les digo en cuántas páginas, en 300 páginas desarrolla toda esta historia y lo hace de una forma magistral. Tal vez la cuestión de la proyección de lo que se puede realizar para que los países converjan a una situación de reducir la desigualdad es donde queda un poco como tarea, pero nosotros podemos participar también eventualmente. Bogart, ¿qué piensas de esto? Pues la verdad es que suena muy interesante. Desde la vez pasada que lo habías mencionado, me pareció un texto, pues sobre todo digo, en el tema de ser economista, como no sé si ustedes lo tengan como, ese lo tengo que leer, ¿no? Eso es como algo que sí o sí hay que leer. Pero de todas maneras, como para saber más acerca de nuestra humanidad y de estos dos temas, ¿no? El crecimiento y la desigualdad, pues también cualquier persona no economista verá, bueno, esperemos que encuentre interesante lo que acabas de mencionar. Y justo mi pregunta era esa, o sea, si decía al final como, cuál es como el camino, ¿no? Para llegar a... Entiendo que, dentro de estas dos formas de las instituciones, la inclusiva es la que mejores rendimientos, ¿no? Tendría, o mejores resultados, pero no sé, como dices, creo que queda de tarea el cómo lograrlo. O sea, ¿sí lo menciona o no lo menciona? No aterriza las ideas, y yo pienso que la razón por la cual no lo hace es que no hay una fórmula que aplique para todos los países. Sí. No podemos dar una lista específica que a todos los países del mundo les funcione para transitar de la desigualdad a una sociedad más equitativa. Oye, pero da ejemplos, por ejemplo, de este tipo de instituciones en algunos países, como por ejemplo, no sé, en Japón hicieron tal cosa o hacen tal cosa, o en Canadá hacen tal situación. Sí las menciona, no tengo ahorita presentes cada una de las instituciones, pero uno de los ejemplos es la posibilidad de elegir a los gobernantes, es decir, la democracia es una de las cuestiones que participan de contribuir a la equidad. No es la única, pero es una de las que favorecen este tipo de situaciones. Y otro tiene que ver con el gobierno que se genera al interior de los países y la forma en la que administra los recursos que recauda de la población a través de los ingresos del gobierno y de los impuestos, que es una forma que nosotros en nuestro país, aquí en México, podríamos criticar con respecto al uso que se le da, pero probablemente en otros países también tengan opiniones divididas con respecto a qué es lo que les gustaría que se hiciera. Y me imagino que también deberá de tocar en algún punto el tema del uso de los recursos, ¿no? De las energías naturales y sobre todo las renovables, ¿no? Sí, por supuesto, eso es algo que queda pendiente dentro de la parte del crecimiento, porque requiere necesariamente el uso de recursos naturales, no podemos hacerlo de la nada.
Entonces, para él la tecnología es uno de los elementos que va a rescatar la cuestión ecológica para que podamos mantenernos en una dinámica saludable para los seres humanos, que no haya tanta contaminación, que haya menos residuos sólidos o que el proceso de transformación sea más efectiva, que se puedan utilizar, que se genere más capacidad de generación eléctrica a través de paneles solares, de las olas, del viento, etcétera. Sí. Pero es un punto medular, ahí es la tecnología. Fíjate que ahorita que estabas platicando eso, me acordé que, no sé si fue ayer o antier, vi en Facebook un video de, pues en la calle, una especie como de contenedor que tiene agua y se supone que algunas algas, una especie de planta marina ahí, que purifica el aire. Y lo que leí, digo, habría que ver si es real, ¿no? Que genera más oxígeno que los árboles. Entonces, que es como esta especie de, pues justo, ¿no? Una política para mantener, digamos, oxigenadas las ciudades, no necesariamente plantando árboles, que al final de cuentas, o sea, ahí entra como esta discusión, ¿no? De, pues, uno preferiría árboles, pero bueno, si no hay árboles, al menos también que se dediquen a hacer cosas que ayuden a mejorar, digamos, la calidad del aire. La calidad, exactamente. Y es que ahí la paradoja es que el árbol es muy útil, es necesario, pero el tiempo que tarda para que madure, correcto, es muy extenso. Entonces, el caso de las algas es un ejemplo que pueden reproducirlo. Y que además también, al final de cuentas, dentro de la sociedad como estamos, ¿no? Y de este sistema y esquema capitalista, pues entonces también es como justamente optimizar el tiempo, una de las premisas, ¿no? Y por lo tanto, como dices, bueno, voy a solucionar esto, no necesariamente con tiempo y paciencia, pero sí con, o sea, no sé, una utilización de otro tipo de recursos, ¿no? Así es. Que al final de cuentas es eso, como dices, una paradoja, pero es parte justamente, creo que, de estas políticas de decir, bueno, vamos a hacer... Y donde todos podemos participar, porque hay un rol que nosotros como ciudadanos jugamos al interior de nuestros países, de acciones que podemos emprender para reducir la huella ecológica que tenemos. Claro. Y con tecnología en este caso. Así es. Pues me pareció interesante. Pues esperemos que para ustedes también lo sea. El viaje de la humanidad de Oded Galor. ¿Y cuándo dijiste que lo escribió? ¿Hace unos años apenas? Apenas, ahora les digo, 2022. Después del año pasado. Y esta editorial es... Esa editorial es Crítica, pero me parece que es de Planeta. Pues ya lo saben, una opción más aquí en Tirando Libro. Oded Galor con el viaje de la humanidad. Ya que lo lean, coméntenos qué les pareció. Y Bogan, me parece que tienes una frase final. Pues amigos, ya lo saben, acérquense a la lectura, aunque sea un cómic, la Biblia, pero hay que leer. Exactamente, y nosotros nos vamos a ver, en donde ya saben, donde siempre nos encontramos, el siguiente